que es católico, que presente un proyecto sobre eutanasia y me gustaría que nos explicara en qué consiste y cuál es la diferencia que tiene con los que ya están tramitándose. Mire, yo a lo largo de mi vida pública, como diputado, alcalde, senador, intendente, he visto el sufrimiento de tanta gente cuando está en la etapa final de su vida, postrado en cama, enfermedades terminales, con un desastre familiar, con todas las mujeres ayudando, los cuidados. Entonces yo me pregunto, si uno vive dignamente, ¿no tiene derecho también a morir dignamente? Y por eso llegué al convencimiento, después de mi experiencia, de que vale la pena que el Estado reconozca el derecho de las personas a morir con dignidad, en virtud de la autonomía de las personas, de la libertad de las personas. Yo no creo en un Dios castigador, yo creo en un Dios misericordioso con el sufrimiento de la gente. Entonces tengo fundamentos éticos para presentar este proyecto de reforma constitucional. Creo que no hay temas vedados en una sociedad liberal, democrática, pluralista, y ese es el fundamento que se expresa largamente en el proyecto que acabo de presentar. Ahora, senador, para la Iglesia Católica, la vida y la muerte la decide Dios. Por lo tanto, ahí habría una decisión que el hombre no tiene. Pudiéramos coincidir en que cada persona tiene la libertad, pero eso para los católicos no existe. Bueno, pero hay teólogos, entre ellos el famoso teólogo católico Hans King, que tiene una postura distinta a la jerarquía de la Iglesia. Ya, pero Hans King fue nada menos libros, que, prácticamente expulsado del Vaticano. No, le quitaron su condición de profesor en alguna universidad que después se la restituyeron. Ha escrito muchísimos libros, él muere como sacerdote católico, teólogo de gran prestigio. Sin duda. Yo leí sus libros y tiene 2 libros específicamente dedicados al buen morir. Y entonces, claro, la Iglesia también se ha equivocado tantas veces en la vida pública, se equivocó con el divorcio, que estuvo 100 años tratando de que no hubiera divorcio en Chile. Y hoy día hay divorcio en Chile como una cosa que no asusta a nadie. Entonces, creo que por lo demás los católicos no podemos imponerle nuestros puntos de vista a los demás. Nadie puede imponerle sus puntos de vista al resto. Eso era en el pasado, en la Edad Media. Hoy día lo que rige es la tolerancia, una sociedad pluralista llena de distintas ideas. Entonces, ¿cómo alguien desde el Estado, que es neutral, que es laico, puede decirle al resto de la gente, mire, usted va a vivir, digamos, como si esta fuera una unión entre la Iglesia y el Estado? Yo creo que eso son etapas superadas en el mundo contemporáneo. Senador, ¿y qué es lo que usted propone? ¿Una eutanasia bajo qué condiciones? ¿Hay condicionantes o es una eutanasia que cualquiera puede pedirlo al llegar un momento determinado de la vida por distintas razones? Mire, hay proyectos que se han presentado bajo el formato de una ley. Yo me fui por presentar un proyecto de reforma constitucional y agregar en el artículo 19 de la Constitución, donde están los derechos de las personas, un nuevo derecho que es el derecho a morir con dignidad, de tal manera que la persona libremente, en forma autónoma, pueda en su momento pedir la forma de morir dignamente, y entonces es el Estado el que debe concederle el auxilio, los paliativos y las medidas correspondientes para que esa persona en su recta final, con todos los dolores que ello implica, pueda tomar libremente una decisión. Yo sé que este es un tema controvertido, pero me parece a mí que una sociedad moderna y pluralista no puede negarse a debatir los temas, y es por eso que yo, desde mi perspectiva, desde mi formación, desde mi punto de vista formativo religioso que tengo y que no reniego, he colocado este tema en el debate. Bueno, esta idea de poder decidir el momento de la muerte es bastante popular entre la población. No así el aborto legal, que no tiene condicionantes salvo las semanas de gestación. Aquí hay un 75% de los chilenos que, de acuerdo a las encuestas, están a favor de la eutanasia. Sin embargo,
hay diferencias con lo que usted me está planteando, porque usted habla del morir con dignidad y hay personas que, también legisladores, que plantean que si a una persona se le otorgan cuidados paliativos hasta el fin de su vida, se le está otorgando dignidad. Pero hay personas que no quieren seguir con cuidados paliativos porque eso representa, por ejemplo, una carga económica para su familia, o que ellos mismos ya, más allá de que le quiten el dolor, no quieren seguir viviendo con dolor. ¿Cómo se define y cómo se zanja eso? Bueno, hay muchas fórmulas ya terapéuticas de encarar esto, pero la pregunta es, ¿se puede mantener artificialmente a una persona que ya está cansada de sus dolores y que vive postrada por años en esa condición? ¿No es factible pedirle a ella, en su autonomía personal, y decidir cómo morir dignamente? ¿Por qué el Estado tiene que imponerle una norma en su libertad y en su autonomía, en sus dolores, en sus angustias y sufrimientos para la gente? ¿Por qué no somos misericordiosos? Yo no creo en un Dios castigador que te persiga y te dé dolores. Dios es el Dios de la vida, pero la vida para vivir y para morir dignamente. Entonces yo creo que ese es un debate que hay que darlo, y yo acepto que hay distintos puntos de vista. Yo no pretendo imponer los puntos de vista míos al resto y darle mis argumentos, pero también aceptemos que el resto no me puede imponer a mí su punto de vista y a todos y cerrar simplemente el debate. Yo creo que esto vale la pena discutirlo con argumentos, con serenidad, porque estamos hablando de una etapa que vivimos todos los seres humanos, que es la muerte, que a todos nos espera, que en algún recodo del camino vamos a tener que ir. Entonces, ¿no valdrá la pena reflexionar sobre este tema? Ese es el punto. Claro, hablamos tan poco de la muerte, senador, en nuestra sociedad. Es un tema que le rehuimos por todos los costados, entendiendo que es lo único seguro que tenemos, pero le rehuimos muchísimo. Ahora, existe también hoy lo que se llama no al ensañamiento terapéutico, que es mantener a una persona viva artificialmente, que ya no tiene, digamos que no tiene una esperanza de recuperación. ¿Cuál es ahí la línea entre este no ensañamiento terapéutico a la eutanasia? Nosotros en este proyecto de reforma constitucional establecemos el principio. Eso es lo que tiene la Constitución, que no entra al detalle. La Constitución establece el derecho de la persona a recibir del Estado aquellos cuidados que le permitan morir con dignidad y que libremente ella decida cómo es este proceso. Naturalmente que los detalles de cómo opera esto tienen que ser regulados en una ley que haga operativo este derecho. Pero a mí me parece que para llegar a eso es una iniciativa exclusiva del Ejecutivo. No tenemos nosotros facultades para entregarle, valga la redundancia, facultades a los hospitales, a los servicios públicos, y menos que incluya en gastos fiscales, porque eso me iban a declarar a mí el proyecto inadmisible. Claro. En cambio, la reforma constitucional establece el principio básico como derecho, y será la ley la que tenga que darle viabilidad con todos los detalles correspondientes propias de una ley y posteriormente probablemente de un reglamento. Ya, se establece entonces solamente el principio y quedaría en el debate el cómo. Eso es básicamente lo que usted nos está contando. Exactamente, sí. Ahora, senador, ¿esto usted lo ha conversado con su bancada, con el presidente del partido? ¿Tiene apoyo de ellos o es un proyecto personal? Este es un proyecto estrictamente personal, producto de mi larga experiencia en la vida pública, de mis convicciones, de mi conciencia, y yo como senador, digamos, me hago responsable de lo que presento y respeto las opiniones que puedan tener otras personas de mi partido fuera de ella, pero yo reclamo en una sociedad democrática y pluralista el derecho a debatir todos los temas. Yo, por lo demás, como senador, soy senador de todos, creyentes o no creyentes, y por lo tanto no puedo imponerle mis creencias al resto. Esa es hoy día la sociedad del siglo XXI. No estamos en la Edad Media. Perfecto. Se ingresa entonces y se ingresa como iniciativa, claro, parlamentaria, e ingresa al Senado, a la Cámara.
Como, bueno, yo soy senador, tengo que ingresarla por la corporación a la cual pertenezco y acabo de ingresarla al Senado. Bien, y ahí dependerá, bueno, la urgencia de si el gobierno la apoya o no y efectivamente de las presidencias de la Cámara. Senador, lo quiero llevar también a que conversemos de otro tema, porque para las personas que están ya llegando al fin de la vida, la pensión es muy importante y se está discutiendo este proyecto ya que llevamos tanto tiempo discutiendo, no este proyecto exactamente, pero la idea de que las pensiones tienen que mejorar. Durante esta semana el gobierno tenía la idea de que la Comisión de Trabajo pudiera despachar la idea de legislar, aprobarla en cuanto a pensiones. Sin embargo, desde la oposición argumentan que todavía la mesa de técnicos no termina de trabajar, que se había puesto un cronograma, que hay 6 puntos que tienen que resolver y que se tiene que presentar una idea de legislar una vez que haya un cuerpo, un proyecto que tenga más o menos los acuerdos ya conversados. ¿Qué le parece a usted? ¿Hay que darle cierto impulso o presión para que se vote pronto o hay que dar los tiempos que no son más allá de fin de mes? Pero mire, sinceremos el debate. Ya que estamos hablando aquí públicamente, sinceremos este debate. ¿Por qué esto se ha demorado tanto? Mire, aquí se ha demorado harto esto porque primero hay una discusión ideológica, porque la derecha no cree en la solidaridad. La derecha piensa que la sociedad no existe, piensa que el único que existe es el individuo solo, y por eso se empeñan en que simplemente el individuo no otorgue solidaridad al resto de sus semejantes, y por eso dice todo a la cuenta individual. Pero resulta que cuando las personas llegan a la vejez, están solos, probablemente muy empobrecidos, y entonces ¿a quién acuden? ¿Quién les da la ayuda, la solidaridad necesaria para vivir? En cambio nosotros, otros, pensamos que la sociedad tiene que ser colaborativa, tenemos que ayudarnos los unos con los otros. El hombre vive en sociedad y por lo tanto no navega solo por la vida. Soy contrario al individualismo, que es la ideología de la derecha. Ese es un primer punto. Y el segundo punto es que con la plata de los trabajadores se forma un tremendo fondo que es el mercado de capitales, millones y millones de dólares. ¿Y en qué se han usado esos millones y millones de dólares? Bueno, en financiar gran parte de la economía de las grandes empresas y grupos económicos. Entonces también hay un componente económico. Y la suma para la raya es que cuando se dan las pensiones, estas son miserables. Entonces esto se ha convertido en un negocio. Esa es la firme, esa es la realidad. Senador, ayer tras este debate conversábamos con el senador García Ruminot, que si bien no pertenece a la Comisión de Trabajo, pero es el presidente de la Cámara Alta, y él señalaba, también lo planteaba el senador Luciano Cruzcoqui, que sí pertenece a esta comisión, de que para mantener la propiedad de los fondos, ellos proponían que en vez de dar un 2% o un 3% o lo que fuera a solidaridad, que ese 2 o 3% fuera un préstamo de los cotizantes al Estado para financiar esas pensiones inmediatas que se necesita aumentar. ¿Qué le parece a usted esa idea? Mire, todas esas proposiciones un poquito enrevesadas que buscan es eludir el problema de fondo. Si aquí lo que se quiere es que cada cual se rasque con sus uñas de manera individual, porque esa es la concepción que tienen de la sociedad. Y eso funciona probablemente para los ricos y para los que son acomodados, pero para la clase media y para los pobres, si no hay solidaridad y ayuda del Estado, es muy difícil luchar en la vida. Eso es todo. Ya, pero entonces, ellos son los si que tienen el nosotros control de ambas cámaras, por lo tanto, aparentemente la única solución para llegar a un acuerdo sería tomar esa, que en vez de, claro, dar ese porcentaje, por lo menos lo presten. A mí me parece que lo sabio, si todos actuaran pensando en el bien de toda la gente, dejando atrás las ideologías extremas, es decir, mire, un 3% va a la cuenta individual y un 3% va a solidaridad para apoyar a aquellos seres humanos que se quedan atrás en la vida por distintas razones. Y con eso podríamos solucionar el problema. Y el mercado de capitales seguiría y ahí veríamos quién administra esto. Entonces yo no sé, francamente, en serio, por qué
la derecha por estas razones no quiere, digamos, avanzar en esa dirección. Bueno, hay ese problema de fondo y esa diferencia ideológica de la propiedad y de la concepción ahí del ciudadano, y que se ha insistido tanto en que los fondos son propiedad de cada una de las personas, que ya al final las personas, cuando se les preguntan en encuestas, tampoco quieren entregar parte de sus fondos porque se considera una expropiación. Bueno, ahí está entonces el centro de la discusión. Pero usted tiene la esperanza, senador, de que efectivamente se pueda llegar a un acuerdo bajo este o bajo el argumento que sea, porque ya el senador Gastón Saavedra también está planteando que sea un 5% solamente la cotización adicional. Hay otros senadores, como el senador Lagos Weber, que dice ya por último de este 6%, un 5 y 1. ¿Usted cree que se va a poder llegar a un acuerdo? Yo esperaría que los que están trabajando esto en la comisión técnica puedan llegar a este acuerdo, pensando en el bien de la inmensa mayoría de los chilenos que necesita subir sus pensiones. Y a mí los argumentos jurídicos enredados no me convencen, porque discutir esto de la propiedad de los fondos me parece que no es el tema. Mire, las Fuerzas Armadas tienen un sistema solidario y nunca he visto yo que alguno de ellos esté reclamando si tiene o no la propiedad de los fondos. Los fondos son de ellos, los administra el Estado en este caso, y ellos reciben una pensión en un sistema de reparto. Y cuando se crearon las AFP en tiempo de Pinochet, las propias Fuerzas Armadas quedaron al margen de esto, diciendo esto es un experimento, nosotros lo vamos con eso. Y hasta el día de hoy lo tienen. Entonces, ¿dónde está la discusión jurídica respecto de quién es el propietario de los fondos? Naturalmente que somos todos, pero puede ser un sistema individual o un sistema solidario, y no tiene nada que ver la discusión jurídica que plantea la derecha. Bien, senador Francisco Buentumilla, le queremos agradecer este contacto a esta hora con CNN Chile para hablar de dos temas muy importantes de la discusión ciudadana. Así que gracias nuevamente y que tenga una muy buena tarde. Por cierto, seguiremos hablando de estas propuestas. Igualmente, muchas gracias, Matilde.